Algunas veces queremos hacer cambios sobre el estilo en el que se muestra cada fecha. Imaginemos el escenario en el que queremos resaltar cierto periodo de tiempo. Por ejemplo, queremos indicar que las inscripciones para un determinado evento estarán abiertas en cierto rango de tiempo. Supongamos que las fechas disponibles para inscripción serán desde el 4 de diciembre del 2023 al 8 de diciembre del 2023. Para esto hacemos uso de la función DateClass. Esta función nos permite retornar un string el cual será añadido a la lista de clases correspondiente al botón de cada fecha dentro del calendario. Por consiguiente, lo que debemos hacer es crear la clase CSS que queremos aplicar a las distintas fechas y, por otra parte, darle la lógica a la función DateClass para que retorne la clase, solo para aquellas fechas que cumplen con la o las condiciones necesarias. Manos a la obra. Nos vamos a nuestro archivo .ts del componente y definimos la función DateClass. Le indicamos que será del tipo MarCalendarCellClassFunction y que devuelve un tipo date, y le asignamos la implementación de la función DateClass con dos argumentos, CellDate y View. CellDate es un objeto date que representa cada una de las fechas del calendario, y View es un string que indica la vista actual del calendario que puede ser mensual, anual o multianual. Creamos dos constantes que identificarán el rango de fecha que queremos resaltar, serán fecha de inicio y fecha de fin. Ahora verificamos que nos encontramos en la vista mensual y preguntamos si CellDate se encuentra dentro de dicho rango. De ser cierto, aplicamos nuestra clase personalizada y en caso contrario no aplicamos nada. En caso que la vista no sea la mensual no devolvemos ninguna clase. Una vez hecho esto, vamos al template y enlazamos el atributo DateClass a la función que acabamos de crear en nuestro calendario. Posteriormente, creamos la clase personalizada para dar los estilos que queremos aplicar a las fechas que cumplan con la condición estipulada. Vamos a asignarle un fondo de color azul claro para distinguirlas de las demás fechas. Guardamos, esperamos que compile y vamos a ver el resultado. No funcionó, pasa que olvidamos que cada una de las fechas es un botón HTML, entonces debemos asignarle la clase al elemento botón del calendario. Vamos de nuevo. Tampoco funcionó, olvidamos también que para que el estilo afecte al calendario, debemos definir en la metadata del componente la propiedad de encapsulación a ninguna. Vamos de nuevo y ahora sí, los estilos se aplican correctamente. Otra cosa que podemos hacer de forma fácil es cambiar la configuración de colores del calendario según alguno de los tres colores del tema de Angular Material que esté aplicado. Solo con cambiar el atributo color del calendario a alguno de los tres colores establecidos por el tema de Material, Primary, Accent y Worn, podemos cambiar los colores del componente. El valor primary es el que viene por defecto, es decir, que si no le asignamos atributo color, tomará el color primario del tema. Por último, otra cosa que podemos hacer es tener un calendario en línea, en lugar de usar el mat.picker, usamos el mat.calendar, lo que nos permite tener una vista de calendario incrustada. Por ejemplo, vamos a remover el datepicker y creamos el mat.calendar. Le asociamos la propiedad selected al miembro del componente selectedDate.
Removemos la función DateClass que utilizamos anteriormente. Creamos el miembro de clase SelectedDate y le asignamos la fecha actual. Y vemos cómo ya queda funcionando. Vamos a agregar un contenedor adicional para ver cómo vamos seleccionando la fecha. Y así ya vemos cómo va cambiando el valor de la fecha a medida que vamos seleccionándolo.